Buenos días. Hoy es nuestra segunda clase de cómo las puertas del cielo, la tercera clase, perdón, de cómo las puertas del cielo nos abren, son abiertas, las puertas del cielo son abiertas, o la presencia de Dios es abierta a través de la gratitud. Pero el poder, la victoria, es a través de la obediencia. O sea, son dos cosas muy hermosas como parte de nuestra vida. Y comenzamos a hablar de la obediencia. Hicimos una introducción. La segunda clase fue sobre lo grandioso que es negarse a sí mismo, lo increíble que es negarse a sí mismo. Y hoy día tenemos la tercera clase. El título es Encuentra el propósito de tu vida. Y 2 puntos, digamos, toma tu cruz. Encuentra el propósito de tu vida, toma tu cruz. Porque hemos hablado ya y hemos visto antes cosas importantísimas en cuanto a lo que es la obediencia, pero nos preguntamos en qué podemos obedecer y hablamos de que el Señor Jesucristo a todas las personas que se acercaron simplemente les dijo: niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígame. Ya hemos tocado el niéguese a sí mismo, ¿no? Ahora toca tome su cruz. Y después veremos el miércoles, esperamos que nos acompañe, o usted que es del canal de YouTube, el próximo video, no el miércoles, sino el próximo video, usted puede seguir también la próxima clase, que es sígame. O sea, ¿qué significa sígame? ¿Cuál es realmente todo lo que implica o envuelve el sígame? Y hoy día vamos a hablar de tome su cruz. El tome su cruz, le digo, yo antes de hablar siempre con ustedes, antes de ver, siempre hago como una especie de investigación. Les he contado a ustedes que mi trabajo en neurociencia, aparte de ver pacientes, y los pacientes casualmente por causa de mi trabajo, es metaanálisis. Metaanálisis consiste en leer generalmente o hacer un experimento leyendo todos los estudios, research, investigaciones que se han hecho sobre un punto. Y después leer todo lo que han hecho en Japón, lo que han hecho en Sudáfrica, lo que han hecho en Inglaterra, lo que han hecho en Canadá, lo que han hecho en Estados Unidos, porque a veces no es suficiente leer lo que han hecho en Estados Unidos, porque hay muchas cosas que en Estados Unidos no entra por cuestiones a veces económicas, ¿no? O sea, no es muy... Sobre todo cuando hablamos de neuroplasticidad, es muy difícil. Cuando hablamos de que la diabetes es reversible, es muy difícil, porque ya en Estados Unidos la diabetes pues se declaró irreversible y lamentablemente el Parkinson es irreversible y hay muchas cosas. En casi todas estas cosas, cuando alguien descubre algo nuevo, les dicen o que nunca tuvo Parkinson, o que nunca tuvo diabetes, o nunca tuvo múltiple esclerosis, nunca tuvo. Y la razón es, protegen a los pacientes, no quieren que los pacientes se ilusionen. Por eso es muy importante leer profundamente lo que está pasando, lo que pasa en el cerebro, y comenzar a hacer. Igual manera, cuando voy a hablar de la Biblia, yo hago un research, una investigación de metaanálisis, y veo generalmente famosos autores qué es lo que dicen sobre tomar su cruz. Y la mayoría de personas hablan de tomar su cruz sobre una especie de gran sacrificio, o sea, que requiere gran sacrificio. Es cierto que requiere gran sacrificio, pero no en el sentido que uno lo puede observar tan claro como que voy a sufrir por seguir al Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces, haciendo el estudio profundo sobre esto y leyendo, como les dije, muchas opiniones, he llegado hasta, me dio una risa porque la opinión de una señora me dio risa. Para ella tomar su cruz era aguantar a su marido, ¿no? O sea, mi cruz es mi marido, o sea, es mi esposo. Y hay muchos que toman así, ¿no? Toman una enfermedad como su cruz, toman una familia o hijos que están desobedeciendo como su cruz, pero no se trata de eso, se trata de algo mucho más profundo, porque estamos hablando que la obediencia a Dios es la que te da la victoria. Y cuando digo victoria es cuando comienzas a permitir que Dios actúe en las circunstancias de tu vida.
tanto económicas, tanto de salud, tanto como de tu familia, tanto como emocional y tanto, o sea, en todas las partes, todas las áreas de tu vida. A veces no pensamos en eso, sino nosotros hemos diseñado una religión y no entendemos bien el mensaje que Dios tiene en la Biblia por nosotros. Para mí, tome su cruz cuando el Señor Jesucristo dice, niéguese a sí mismo. Ya han visto la primera característica, es lo que más desarrolla el hombre, es el control del lóbulo frontal para mí, ¿no? De mi punto de vista, ¿no? El tome su cruz es el propósito de tu vida. ¿De dónde saco que es el propósito de su vida? Primero, déjeme recordarle el versículo que yo leí para empezar todo esto, ¿no? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Que nos guíe el Señor en este estudio y le pedimos que nos pueda hacer entender. Y si usted está escuchando por primera vez o lo escucha después en YouTube o lo escucha después en Facebook, Dios quiera que el Señor le hable a usted, y lo importante es que usted encuentre el propósito para su vida, no encuentre lo que está mal alrededor suyo, sino el propósito para su vida, porque muchas veces nos quedamos pensando en todos los defectos de las demás personas, del presidente, de los ministros, de qué sé yo, de todas las cosas, de lo que se pudo hacer en una guerra o no se pudo hacer en una guerra. Siempre estamos viendo alrededor y nos olvidamos de nosotros y el propósito que tenemos con alguien mucho más grande, que es mucho más grande de lo que puede ser en este mundo, que es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, o encontrar su voluntad que es buena, perfecta y agradable para nuestras vidas. Pero usted tiene un propósito y yo quisiera que usted lo encuentre hoy día o lo busque hoy día, porque es un propósito muy general para usted cuando viene al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo lo da a entender claramente. Pero entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y eso está en Mateo capítulo 16, del verso 24 al 25, y le pido que usted también lo estudie y lo memorice. Okay. Para mí es importante entender, usted me puede preguntar a mí, Douglas, ¿de dónde sacaste esto de que tomar mi cruz es el propósito? Porque la razón, y es explicado en Filipenses capítulo 2 del verso 5 para adelante, la razón que vino el Señor Jesucristo, la cruz en la vida del Señor Jesucristo fue su propósito. Él vino a la tierra con un propósito, morir en la cruz. Por supuesto que morir en la cruz traía consecuencias, pero su propósito era morir en la cruz. Yo siempre me pregunté, yo soy, como ustedes saben, yo soy bien analítico, y le voy a preguntar a mi padre, ¿por qué la cruz? Porque algo diferente, ¿no? Una prédica, un arrepiéntete, qué sé yo, un avivamiento, un coliseo o sanidad por todos lados, y que todos entiendan por qué la cruz. Por supuesto que hay un gran estudio en la palabra de Dios y miles de mensajes por qué la cruz, pero no vamos a tocar eso hoy día específicamente, sino solamente quedarme con lo que Dios puso en mi corazón, que la cruz era el propósito de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos sustentar eso? Hay un versículo muy grande, lo puede ver en varias partes en el Antiguo Testamento, lo puede ver, pero este versículo yo creo que abrió mi corazón para poder entender que la cruz era el propósito de la vida. Y cuando el Señor Jesucristo por eso dice, y tome su cruz, se refiere a que debemos encontrar cuál es el propósito de nuestra vida con el Señor Jesucristo. Sé que hay un libro que se escribió de Rick Warren, muy famoso, Una vida con propósito, es totalmente diferente. O sea, es totalmente diferente a lo que voy a hablar hoy día, ¿no? El Señor dice, o Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, y estando en la condición de hombre, está hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, el Señor Jesucristo, cuando decidió hacerse hombre, porque Él era Dios, Él es Dios
igual que Dios, y decidió hacerse hombre. Yo sé que hay algunos que van a cortar, si escuchan esto, van a cortarlo, y yo entiendo que lo quieren cortar porque tal vez es difícil entender cómo Dios se puede hacer hombre. La única respuesta es por amor y por su naturaleza. Por eso la Biblia dice que Dios es amor. Y dice, y estando en la condición de hombre, cuando se hizo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por supuesto que eso es puro amor. Si usted lee la Biblia y usted le pide en oración a Dios que le dé entendimiento a esto, se lo va a dar, porque por amor le va a dar el entendimiento. Pero hoy día mi punto es que usted debe encontrar el propósito de su vida. Cuando uno se acerca al Señor Jesucristo, debe encontrar el propósito de su vida. Si no, usted nunca va a saber en qué obedecer a Dios. Pero tiene que ser algo individual. No es general, no es que el propósito tuyo es asistir a una iglesia, no que el propósito tuyo es ir escalando en los puestos eclesiásticos que nos han puesto y llegar a ser pastor. No es que el propósito de tu vida es alimentar a los demás. No, hay un propósito específico que Dios tiene para tu vida y Dios quiera que lo puedas encontrar hoy día. Ahora, el propósito específico va a aparecer después que entiendas el propósito general de todos los cristianos. El problema es que al hacer religión dejamos este propósito para ciertas personas. Solamente predican los ordenados, solamente predican los que son pastores, solamente predican los predicadores, los evangelistas, cuando todo aquel que viene al Señor Jesucristo debe ser testigo del Señor. Debe hablar del Señor constantemente. Usted puede ser médico y usted puede ser pastor. Usted puede ser albañil y usted puede ser pastor. Usted puede ser bombero y puede ser pastor. Y es más, usted dirá, bueno, de repente seré pastor. Pero sí es obligatorio para un cristiano o en el entendimiento, o lo afirma este versículo, que usted debe ser testigo del Señor. La Biblia dice así, pero recibiréis poder, o sea, es el Espíritu Santo que usted va a recibir. ¿Para qué lo va a recibir? Para poder hacer el propósito de su vida. Pero si usted no entiende que ese es el propósito de su vida y se lo han cambiado por una asistencia, por un canto, por una levantada de manos y por algo estilo, o sea, un ritualismo, y donde ciertas personas se encargan de ir de misiones, ciertas personas se encargan de ser el pastorado o algo por el estilo, y son los que predican y traen la palabra, son los ungidos, son los escogidos por Dios, usted va a ser bien difícil, siempre se va a excusar. Usted, como no es pastor, usted, como no es misionero, se va a excusar de la gran labor que Dios tiene para usted, y por ende nunca va a encontrar el propósito para su vida. Siempre va a estar vagando dentro del mundo eclesiástico, dentro del mundo religioso, que si canto o no canto, soy ministro de música, soy diácono, recojo la ofrenda, ¿qué hago? ¿Qué ministerio para pobres, ministerio para cárceles? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El Señor dijo bien claro que nosotros íbamos a ser guiados por el Espíritu Santo, y dijo claramente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otra vez, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ese es algo general. Nos le dice bien claro, y seréis diáconos, y seréis pastores, y seréis misioneros, y seréis, asistentes de iglesia, calentadores de banca. No dice claramente, solamente dice una sola cosa que cada cristiano tiene que hacer cuando recibe el poder, recibe el Espíritu Santo, y es ser testigo. El problema es ese, que nadie quiere ser testigo, o peor todavía, nadie entiende lo que es ser testigo. Pero el propósito de tu vida en la vida cristiana es ser testigo. ¿Y testigo dónde? El Señor lo explica en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es bien importante entender esto, ¿no? Porque significa para todo. Es más, una de las señales del fin, porque he visto la vez pasada, vi señales del fin, lamentablemente equivocadamente la explicación, pero en señales del fin, nunca quieren mencionar que el Evangelio será predicado en toda la tierra.
Ahora, ¿por qué no se ha predicado en toda la tierra? Porque simplemente la prédica, el enseñar, ha quedado para un cierto grupo de personas y es imposible así llegar y derrotar el Imperio Romano, como lo hicieron los primeros cristianos, que sí podían cambiar el mundo, ¿no? O sea, cambiaron el mundo de su época, lo cambiaron al Imperio Romano, ¿no? Es algo increíble. Pero era que cada creyente había entendido eso, que cada uno era testigo, cada uno tenía que enseñar, cada uno. Y testigo es ser bien claro, ¿no? Jesús vino a hacer una obra increíble, morir en la cruz, derramar su sangre, ocupar nuestro lugar que nos correspondía a nosotros la muerte. Él tomó nuestro lugar. La razón que Él murió en la cruz, según la Biblia dice, es porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si hemos sido rescatados de la vana manera de vivir, ser testigo es que eso es verdad. Si el Señor Jesús dice que tú eres sal y luz del mundo, ser testigo es decir que es verdad que soy sal y luz del mundo. Si la Biblia dice que tú eres una nueva criatura, entonces eres nacido de nuevo, es verdad. Entonces necesito ser testigo. Yo soy uno de ellos. Si la Biblia en Juan capítulo 3, el verso 9, un versículo que casi siempre me critican cuando lo menciono, no, dice bien claro, el que tiene la simiente, el que está con el Señor y tiene la simiente, no puede pecar. Eso se necesita un testigo, eso es verdad. El Señor te libra, conforme viene la tentación, te da la salida. Necesito un cristiano, necesito un testigo que diga que esto es verdad. En pocas palabras, ser testigo es ir andando por el mundo mostrando que todo el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo para hacernos libres a nosotros es una verdad. Pero nosotros hemos entendido que testigo es simplemente hablar de Jesús, que Él vivió una vida perfecta, que Él fue algo grande, que Él está en el trono ahora y que Él va a venir y que va a haber un rapto y que va a haber otro rapto y que va a haber tribulación, que no va a haber y nos va a cuidar. Siempre es Él, pero nunca entendemos que testigo somos nosotros porque nosotros realmente somos el ejemplo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la Biblia se predica con ejemplo. Por eso es bien claro, para poder hacer eso, tú tienes que tener, me van a disculpar. Tú tienes que tener un encuentro con Dios. Y un encuentro con Dios y entender a través de la palabra o a través directamente del Señor qué es lo que el Señor tiene para ti. Y te vuelvo a decir, no importa tu estado, si eres arquitecto, yo era arquitecto cuando conocí al Señor, o sea, si eres arquitecto, si eres doctor, ahora trabajo como doctor, si eres lo que sea, tú puedes ser pastor, puedes ser misionero, puedes ser, y te estoy hablando de estos términos porque son los términos que tú entiendes, ¿no? Pero tú tienes que ser testigo de Dios donde vayas. Si estás construyendo, todos los de la construcción entienden que tú eres de Dios. Si tú eres un doctor, todos los que tú ves pacientes entiendes que tú eres de Dios. Y no porque lo anuncias, sino porque te pones un título o porque tienes un uniforme, sino porque ven tu conducta. Ven los frutos del Espíritu en ti, lo sienten y lo ven. Y eso es ser testigo de Dios. Ese es el propósito de nuestras vidas. Por eso, cuando hacemos eso, las personas se quedan sorprendidas porque un poco de luz llega a ellos. Un poco de sal llega a ellos. Un poco de sabiduría, cuando hablo de sal, para mí es sabiduría, llega a ellos. Y dice bien claro, para que abras sus ojos, le dijo a Pablo en Hechos capítulo 26, 18, ¿cuál era el propósito de Pablo? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Para poder convertir a alguien de las tinieblas a la luz, tú no puedes seguir pues en las tinieblas pecando e ir los domingos a pedir perdón. Tú tienes que estar en la luz constantemente. Y por eso es importante entender, por eso es que ahora pues se está fracasando. No hay, el mundo es mucho más intenso y mucho más grande, aunque el Señor haya dicho, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y es debido a que 4 personas nomás dirigen todo y 4 personas son las que predican, en lugar de haber enseñado a cada uno que la misión en su casa, la misión en su hogar, la misión en la universidad, la misión en su trabajo es anunciar la palabra de Dios para abrir sus ojos.
con tu ejemplo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios quiera que me pueda entender esto hoy día. Siempre hago eso, ¿no? Esa afirmación. Dios quiera que me pueda entender, porque si lo entiende, no tiene idea la bendición que va a ser alrededor. Yo no estoy hablando mal de una iglesia, no estoy hablando mal de una religión, estoy hablando simplemente que todos los siervos de Dios deben predicar. Todo no es el don, sentí el llamado, sentí el esto. No se trata de eso. El llamado es que eres hijo de Dios y el llamado es que tienes que ser testigo de Dios. No tienes que predicar, tener verbigracia, sino predicar con tu vida. Y eso es lo más importante que hay que hacer, porque más importante que un sermón de un púlpito es el ejemplo que da tu vida a tus hijos, a tu esposa y a todas las personas que te rodean. Por eso es tan importante entender. Y a veces estamos caídos, estamos derrotados, pero sacamos la fuerza para llevar un mensaje que va a ayudar también a alguien, y es un mensaje muy liviano donde dice tú sí puedes y puedes y puedes y levántate y declara y reclama y todo. Y la verdad no cambia ni una vida, porque simplemente ellos siguen viviendo lo atroz. ¿Por qué? Porque nunca los pasaste a la luz. Nunca los pasaste, porque no podías pasarlos a la luz porque tú no estás en la luz. La única manera de pasar a alguien a la luz es saber que uno es luz y traerlo a la luz. Y dice, y de las potestades de Satanás a Dios. El Señor Jesucristo dijo bien claro que el mundo no podía recibir el Espíritu Santo. Y dijo bien claro que este mundo, el príncipe es Satanás. Y el problema de este mundo del que no conoce a Cristo es que está bajo la potestad de Satanás. Y nosotros tenemos con nuestro ejemplo, siendo testigos, o sea, mira lo que puede hacer Dios contigo, porque a mí me ha pasado de las tinieblas a la luz y me ha pasado de la potestad de Satanás, porque yo era dependiente de todo eso, de mi mal genio, era dependiente de adicciones, era dependiente de todo. Ahora estoy en la potestad de Dios, ahora tengo la mente de Cristo. Para que reciban, o sea, es bien claro, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, que podemos hablar en otro día de eso, pero para mí es importante que esta es la labor de todo creyente, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. La única manera que puedes abrir ojos es cuando a ti ya te los abrieron. Es la única manera. La única manera de convertir de tinieblas a la luz es si tú estás en la luz. Y la única manera de pasar a alguien de la potestad de Satanás a la potestad de Dios es cuando tú estás en la potestad de Dios y entiendes lo que es estar en la potestad de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo dijo bien claro, no solamente que seremos testigos, sino esto de testigo significa andar con una persona. ¿Se acuerdan? Antes le he dicho claramente a usted, realmente cuando se acercaron, Andrés y Juan se acercaron donde el Señor Jesucristo, ellos eran seguidores de Juan el Bautista, habían escuchado hablar de Juan el Bautista, y unos discípulos se acercaron al Señor Jesucristo y le dijo, Señor Jesucristo, ¿dónde moras? ¿Por qué dónde moras? ¿Por qué simplemente dónde es tu iglesia o dónde es tu templo? ¿O dónde es tu sinagoga? ¿Dónde moras? Porque en esa época era también la costumbre judía y la costumbre antigua era que cuando tú querías aprender de alguien, tenías que vivir con ese alguien. Platón, Hipócrates, todos ellos vivieron juntos, todos vivieron juntos. O sea, era la única manera de enseñar a las personas. No era que yo te visitaba y un domingo te daba una clase de escuela dominical, sino me encargaba de ti todos los días. Y todos los días hablaba contigo, te indicaba, te guiaba en lectura, te guiaba en libros, te guiaba en todo. Es un trabajo y a eso se le llama discipular. Discipular no es dar una clase semanal, discipular no es una clase en la noche y una clase el domingo. Discipular es andar contigo. Discipular significa, discípulo significa un pequeño tú. O sea, tiene que aprender de ti cómo eres y todo. Y esa es la parte importante, porque a veces nos olvidamos de los hermanos y no tenemos idea. Entonces, para mí, esto ha traído algo que es increíble. La pandemia, ¿no? La pandemia. Hoy día, en la mañana me di cuenta. Hoy día en la mañana, mi esposa, le voy a explicar cómo es el proceso. Mi esposa se levanta y me hizo desayuno, a pesar que ayer fue su cumpleaños. Happy birthday, mi amor.
¿no? Hizo mi desayuno, pero ella ya estaba, a la vez que hacía el desayuno, estaba escuchando la clase de la escuela dominical de la iglesia, la clase de la escuela dominical de la iglesia, y me preparó mi plato, me lo puso al costado mientras ella estaba y me permitía escuchar, estaba de chismoso, en pocas palabras, de espía, y me permitía escuchar todo lo que hablaban. Pero siempre el Señor trae lo positivo. Y me decía dentro de mi corazón, mira lo hermoso que ha sido la pandemia. Dice, qué hermoso tiene la pandemia, los hermanos no se ven. No, que hay un hermano tan querido por nosotros, porque es bien querido, bien amado por nosotros, que está en Orlando, vive en Orlando, por cuestiones de trabajo se ha mudado a Orlando, y el hermano estaba trayendo la clase. O sea, no importaba la distancia, los kilómetros, las millas, ellos se sentían familia, estaban unidos, estaban juntos, y el hermano Angelito, que tanto lo amamos y lo extrañamos, bueno, extraño a todos porque no veo a nadie, no solamente los veo o me ven a mí tal vez a través de Facebook Live, pero mi querido hermano Angelito Cedeño estaba dando la clase, hablaba de su esposa, hablaba de todos y todos participaban. Era una belleza. No importaba la distancia, solamente importaba que todos hablaban de la luz y eran de un mismo corazón. Discípulo es continuar con la persona. Yo tengo un discípulo que está en Suecia, tengo un discípulo que está en España, tengo un discípulo que está en Milán, tengo discípulos en diferentes partes del mundo y nos hablamos así como estoy hablando con usted, pero sé de su vida, sé que están buscando por una casa para rentar, están buscando una casa para comprar, sé que están avanzando en sus estudios, sé que están haciendo cosas increíbles y siempre estamos hablando. Discipular es eso. Y tener es andar con uno, enseñarle los libros, enseñarle la Biblia, enseñarle todo, pero sobre todo enseñarle lo importante que es su comportamiento, su conducta, su entrega al Señor. En pocas palabras, hacer discípulo es por el caminar pasarlo, no por una acción, levanta la mano, pasa adelante y eso es todo. No, discipular es realmente andar con Él, porque la mayoría de personas que tú ves cuando tú veas avivamientos y todas las personas alzando las manos, leyendo y ponen fotos y han puesto a un pastor que ha predicado algo emocional y pasan adelante, tú vas a ver a todas esas personas después en el mundo. Y ni siquiera te lo van a decir, ni siquiera te van a decir nada, porque simplemente no hubo una persona que anduvo con Él, que era experimentada en el Señor. No hubo una persona que había abierto los ojos para que le abra los ojos. Una persona que estaba en la luz para que lo pase las tinieblas a la luz. Y una persona que estaba bajo la potestad de Dios para que lo pase realmente a esta persona la potestad de Dios. Y por eso el Señor dijo, y Jesús se acercó y les habló, toda potestad me es dado en el cielo. Toda potestad, todo el poder, me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y escúchame, y haced discípulos. Parte de testigo es hacer discípulos. Tienes que enseñar a las personas a través de tu conducta, y dice bien claro, a todas las naciones, a todas partes, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros hemos hecho miles de cosas, cambio. En nuestra época, hoy día, no existiría pues un Felipe que bautiza, o aunque había sido nombrado diácono, ¿no? Había sido ordenado diácono, o sea, porque había pelea entre la comida, entre los griegos y todo, y pusieron de diácono. Pero él fue hasta donde el eunuco, él le llegó y le explicó toda la Biblia, ese es el ser testigo, y le dijo, hay agua que impide que yo sea bautizado, y lo bautizó. Nosotros tenemos que hacer ceremonias, tenemos que hacer motivaciones, es el día del bautismo, es el día de eso, tal vez para promoción, tal vez para algo por el estilo, para incentivar a los demás, que la verdad no lo critico, pero es bien importante que todo el mundo, donde iba, a todas partes, iba y bautizaba a la persona que creía, a la persona que era su discípulo. No, pero Douglas, lo que estás enseñando va a romper el orden eclesiástico, el orden de las iglesias. No, lo que estoy enseñando es lo que dijo el Señor Jesucristo. Y lo que dijo el Señor Jesucristo está sobre cualquier cosa que yo haya inventado o creado por mi propia cuenta. Y por eso es tan importante ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, esta parte es parte de ser testigo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, para tú enseñar todas las cosas que el Señor Jesucristo
¿no? Que guarden todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, tú debes saber la Biblia. Tú debes saber las cosas. No es cuestión nomás, mira, sí, vente el domingo, hay un avivamiento en mi iglesia. Vente, el domingo va a tocar Hilson o va a cantar alguien. No, es enseñar, sentarte con la persona, enseñar. Y es a través de la enseñanza, a través de la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de 2 filos, es lo que tú entiendes. Pero tienes que tomar esa persona. No es algo así. Mira, el secreto es ¿ya? Tenemos que cambiar el mundo. Tenemos que hacer un mundo mejor. Una persona a la vez. No es por coliseos, porque eso es lo que hemos interpretado. Mientras más gente tenga en tu iglesia y no conozca ni siquiera a la gente, bueno, no tienes tiempo, eres mejor. Mientras más gente se reúna en un coliseo, hubo un avivamiento. No, avivamiento es cuando un pecador se arrepiente y hay fiesta en los cielos. ¿Y cómo puede ser esa persona cuando se convierte en luz del mundo? Ponte a pensar uno a uno. Por eso es cambiar el mundo una persona a la vez. Lo escuché diciéndole esto a un doctor. Dice, ¿sabes qué? Sigue cambiando el mundo, sanando un paciente a la vez. Y para mí es importante, es como usted es sanidad para los demás. Porque pasar de la potestad de Satanás que te destroza, porque él nomás ha venido para destruir, para matar, para hurtar, que él causa todo ese daño, pasarlo a la potestad de Dios, que solamente quiere lo mejor para ti. Él es tu Padre y te ama. Eso es realmente la sanidad total. Ahora, ¿cómo lo hace el Señor? Lo hace a través tuyo. Y por eso tal vez nosotros hemos cambiado el sistema. Es a través de prédicas, a través de hablar por ahí, porque hemos agarrado solamente tal vez el libro de Hechos. El libro de Hechos es diseñado y escrito en persecución. Todo es persecución. Las cartas del apóstol Juan, que son las últimas cartas, que son después de que Tito, son las únicas cartas escritas después de que Tito destruyera todo Jerusalén, son más o menos escritas el año 90, y Apocalipsis, que se le atribuye a Juan, o sea, la gente lo atribuía a Juan en esa época. Todas esas 3 son escritas después de la gran tribulación que viene, se destroza y todo el mundo comienza a correr. Todo era persecución. Mataban a los creyentes, mataban todo. No había tiempo de que un pastor se asiente, que un pastor haga crecer una iglesia. Es más, los cristianos no tuvieron ningún templo hasta el año 323 después de Cristo, 322, 323 de Cristo, y lo sé porque lo he estudiado como arquitecto, ¿no? 322, 323 de Cristo, cuando Constantino, un templo pagano, lo convirtió en cristiano. Y eso fue el primer templo que tuvieron los cristianos. No tenían antes, ni templo no tenían antes. Ya después, ya regresan a Jerusalén y construyen el templo del Santo Sepulcro y varias cosas más. Pero es bien importante entender eso. El único templo que había de Dios era usted. El único templo que había de Dios y que iba por todas partes hablando de Dios era usted. O sea, en pocas palabras, el arma más efectiva del Señor es usted. Por eso la Biblia dice bien claro, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Esa es tu vida. Ese es ser testigo. Que todas las personas lean lo que es una persona del reino de Dios. Que toda persona lea lo que es una persona bajo la potestad de Dios. Que toda persona vea lo que es una persona en la luz. Que toda persona vea lo que es una persona que le han abierto los ojos, que Dios le ha dado entendimiento y entiende la palabra de Dios. Por eso dice, vuestras cartas, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Escuchen esta parte, ¿ya? Conocidas y leídas por todos los hombres. Ahora, usted puede poner su nombre, ¿ya? Puede poner su nombre en esa parte, cualquiera que sea su nombre. Voy a leer el primer nombre. Olga Chaviano es el primer nombre que veo ahí en la pantalla. Olga. Olga es conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que Olga es una carta de Cristo expedida por los apóstoles, o sea, por los creyentes, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo.
Cada persona puede poner su nombre ahí, porque tus hijos te van a leer, tu esposa te va a leer, los miembros de tu iglesia te van a leer, los miembros de tu universidad te van a leer, los que son partícipes en tu escuela te van a leer, tus amigos, tus vecinos, todos te van a leer y van a tener la oportunidad de acercarte a ti para que tú los lleves de la presencia de la potestad de Satanás a la presencia de Dios, a la potestad de Dios, y lo lleves enseñándole la palabra. Podrás hacer con ellos lo que significa hacer discípulos a todas las naciones. O sea, donde te lleve. Yo tengo un amigo, hermano muy bello, Renato Antinori. Él está en Milán y yo sé que el Señor va a hacer grandes obras con él y con Irma, su esposa, en Milán. ¿Por qué? Porque ellos son conscientes que son cartas escritas por el Espíritu Santo y leídas por todos los milaneses. Y los milaneses van a leer más que aparatos y de avivamiento y reclutamiento y todo, van a leer la vida de Renato e Irma. Y el Señor va a ser una bendición para los que puedan leer esas cartas escritas por Cristo. Esas cartas escritas con el Espíritu Santo. Dios quiera que me haya entendido, porque ese es el propósito de su vida. Por eso el Señor Jesucristo dijo bien claro, ¿ya? Vosotros sois la sal y luz. Vosotros sois la sal de la tierra. Primero dijo, vosotros sois la sal de la tierra, y después dijo algo bien claro. Vosotros sois la luz del mundo. Para mí la sal de la tierra es lo que da sabor, lo que da sabiduría, lo que da entendimiento, lo que da revelación. Pero muchos ponen a entender que la sal puede dejar de ser salada. No, la Biblia dice, pero si la sal se desvaneciere. O sea, si no hay sal, si no hay creyentes, ¿con qué será salada? ¿Con qué van a adquirir esa sabiduría las personas? Y dice, no sirve más para nada, la tierra ya no sirve. Pareciera que han llegado a esto. Pareciera que era como la iglesia que habla de la Odisea, que habla Apocalipsis, que no era ni fría ni caliente, sino tibia. El Señor la vomitaba y lo tibio no transforma nada, porque simplemente 4 personas se han agarrado los roles, se han agarrado todo y han olvidado decirle a todas las personas que tienen que ser testigos del Señor. Y por eso es tan importante decirle a todas las personas que tú tienes que llevar la sabiduría a todas partes del mundo. Mire, tal vez usted vea a un predicador el domingo y tal vez usted se alegre y es bonito, y ahora que han puesto luces y pantallas y usted le dice, ese predicador no va a ver a tu hijo, ese predicador no va a ver a tu primo, ese predicador no va a ver al mendigo que tú ves, ese predicador no va a ver al que está preso y tú lo tienes que visitar. Ese predicador es simplemente 1 hora, 20 minutos con un sermón motivador, pero Dios siempre está contigo. Dios está todo el día. Dios está, si tú estás en tu casa, Dios está contigo y puedes afectar a los demás, puedes influenciar a los demás, puedes cambiar ese valle de lágrimas en fuente. Pero si no me lo han enseñado, lo único, mi intención es tratar y conseguir es invitar a mi hijo que vaya a la iglesia el domingo. Y si mi hijo va a la iglesia el domingo, ya es lo máximo, ya conseguí. No. Eres tú que tienes que llevar a Dios a tu casa. Eres tú que debe ser la carta leída. Cuando tus hijos vean, te comienzan a admirar y comienzan a decir, carambas, mi padre tiene razón, mi madre tiene razón. Y por eso es tan importante que usted pueda entender. Dios quiera que me pueda entender. Los niños deben aprender la Biblia con la madre al lado, con el padre al lado. Los amigos deben aprender la Biblia con usted al lado y con usted. No es cuestión de llevarlo a un seminario, porque tal vez nunca llegarán. No es cuestión de llevarla a una escuela dominical, porque tal vez nunca irán. Es cuestión que usted ya está cerca a ellos. Pero usted dirá, pero es que el maestro de la escuela dominical sabe, o el pastor sabe. Usted debería saber tanto como el pastor. No hay diferencia. No hay diferencia entre lo que debes saber. Una vez me dijeron a mí eso, que el pastor está para aprender la Biblia, nosotros nomás estamos para servir. Qué equivocados que están. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús dijo bien claro, si ustedes no guardan mis mandamientos, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Si ustedes no me aman, no guardan mis mandamientos.
O sea, no saben mi palabra. Y por eso es importante, por eso es llevar, si uno quiere ser sincero, un pastor sincero, una persona guía, lo único que tiene que llevar es a que la persona lea, aprenda y, si es posible, de memoria la palabra de Dios y tenga una relación directa con Dios y no me necesite a mí, ni necesite mis herramientas, mis instrumentos, ni mis canciones para que llegue a Dios. Tal vez cuando nos reunimos cantamos juntos de alegría, pero usted no lo necesita. Usted necesita la presencia de Dios en su vida, porque usted le va a dar la sabiduría al mundo. Y dice bien claro, ¿ya? Nosotros no estamos hablando nada, no estamos dando sabiduría porque no nos corresponde a nosotros, nos corresponde a unos cuantos big shots le llaman, muy famosos pastores que dan opiniones en California, que dan opiniones en otro, que te recomiendan que no te pongas la máscara, que te recomiendan, esos son los únicos que hay. Los únicos que hay, pero cada miembro que debería estar cambiando, cada miembro de la familia no hay. Y el mundo cada día está en mayor desgracia. Avivamiento sería eso. Avivamiento sería que cada persona sea consciente que es sal de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque ya no hay esa sal. Ya no hay quien enseñe. Se está desvaneciendo la sal. Y usted puede ver lo que pasa en el mundo. Todo el mundo está siendo hollado por los hombres, destruidos en Afganistán, en China, en Europa, en Rusia, en todas partes está siendo hollado la tierra, está siendo hollado el mundo porque falta esa sal porque no me han enseñado que yo soy la sal y que yo tengo que ir y dar la sabiduría donde yo esté. ¿Verdad? Dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están, otra vez ya, y alumbra a todos los que están, otra vez. Alumbra a todos los que están en casa. En casa. Ese es el secreto. En casa. Tú no tienes que llevar a alguien a un edificio para ser alumbrado. Tu luz tiene que alumbrar en tu casa. Y el problema es que a veces que los que están en ese edificio no alumbran en su casa. Por eso es tan importante que usted pueda entender. Alumbrar en tu casa, para tú poder alumbrar, tienes que estar con la luz. Tienes que hablar con la luz. Y así tu rostro brillará. Tienes que dejarte escribir por Cristo, por el Espíritu Santo. Y dice, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Buenas obras es tu buena conducta, el mostrar los frutos del Espíritu Santo. Todo eso es las buenas obras. Cuando ellos vean de tu amor, cuando ellos vean de tu paz y cuando ellos vean de tu paciencia, tu familia se va a estabilizar y va a querer estar contigo. Ahora, por favor, no le eches esta labor a los pastores. No le eches esta labor a los misioneros. Ni como porque das $5 ya estás libre de eso. No, ese es tu trabajo. Tu trabajo es ser sal y luz del mundo. Es tu trabajo. Y si la obra falla, no es por la iglesia, no es por la estrategia que no hace este pastor o no hace pastor. Si la obra falla, es por ti, que no has entendido qué es ser sal y luz del mundo. ¿Cómo hace eso el Señor? ¿Cómo lo mantiene eso? Acuérdate que la Biblia dice que el que empezó la obra, el que empezó su obra, el que empezó la obra, la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Cada día que tú te presentas a Dios, cada día que tú te presentas y el Señor te revela lo que hay en ti. Es como les he enseñado a ustedes siempre, pedirle, Señor, escudriñame y ve si hay algo malo y apártalo de mí. Cada vez que te presentas, Él es luz y ves todo. El Señor poco a poco te va transformando a su imagen. La Biblia dice bien claro, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios quiera que me haya podido entender hoy día. Usted tiene un propósito, una vida que debe ser luz para los demás. Usted tiene un propósito más grande en su hogar de lo que se puede imaginar. Usted visite a Dios todos los días. Yo siempre aconsejo
que medite en la palabra de Dios o medite en el Señor por 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos o 1 hora, lo que usted quiera, 3 veces al día. Y lo haga. Usted come 3 veces al día, visite al Señor 3 veces al día. Y cuando esté con Él, piense en Él y dígale, tome todos los versículos que le he dado y dígale, ¿esto es verdad o esto no es verdad? ¿Es verdad que yo soy aquel que debe ser testigo? ¿Es verdad que yo soy el que debo ser la luz? ¿Es verdad que yo debo enseñar en mi casa, que mi luz debe alumbrar en mi casa? ¿Es verdad, Señor, que tú puedes hacer todo eso en mí? Y si es así, encuéntralo con el Señor, pídeselo y hazlo. Hay un himno que a mí me encanta mucho. Este himno, ustedes lo conocen, es muy antiguo. Dice, oh, yo quiero andar con Cristo. ¿Lo han escuchado alguna vez? Oh, yo quiero andar con Cristo. Quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Le voy a pedir a mi esposa si me puede ayudar en con este himno. Vamos a ponerlo. Y aprendí dónde ponerlo cuando va a cantar mi esposa. Y ya está ahí. Agarro mi ukelele y vamos a... Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la eternidad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo le leo, yo sé que es la verdad. Cristo era santo y todo, el Cordero de la luz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero seguir en Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Vamos, Marisol. Oh, Yo quiero andar con Cristo, de mi senda de la luz, dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna ya con Dios. Todos. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Gracias, Señor, y oramos por todos los que están enfermos, por todas las personas que necesitan oración. Y acuérdese que usted, siendo sal y luz del mundo, usted, siendo una carta escrita, puede extender su mano a la persona que está al lado suyo, que está sufriendo, enseñarle la palabra de Dios y darle la sanidad que necesita. Que su hogar venga a los pies del Señor, que sus hijos vengan a los pies del Señor. Ya puso una carta dentro de su hogar, una carta escrita por el Espíritu Santo, que es usted. Ya puso la sal y la luz del mundo, que es usted. Y Dios quiera que haya entendido que ese es el propósito de su vida, ser testigo, decirle a todo el mundo, miren mi vida, esto es posible en Cristo Jesús. Y Dios quiera que lo haya podido entender. Oremos. Señor, te damos gracias por tu gran amor, te damos gracias
por todas las cosas bellas que haces con nosotros, Padre. Te pido a todas las personas que están escuchando, Señor, que tú toques su corazón y le pongas esta verdad en tu vida, Señor. Cada versículo, cada palabra que hemos leído, reine, Señor, en su mente y reine en su corazón. Te pido por todas las personas que hablan por todos lados tu palabra, Señor, pero sobre todo, dales el entendimiento que el secreto es discipular. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Los quiero mucho y nos vemos el próximo miércoles Bien. para tener la última clase sobre este grupo de clases de cómo la gratitud te abre la puerta del cielo, pero el poder, la victoria te la da la obediencia. El poder y la victoria te la da la obediencia. Y por eso tenemos la última clase, que es realmente sígueme. ¿Qué significa la palabra sígueme dicha por nuestro Señor Jesucristo? Que Dios los bendiga y los quiero mucho. Bye bye.